ingenio esté ahí. En principio la primera responsabilidad social de un empresario es no quebrar, hacer un buen negocio. Claro, para que sus trabajadores no se vayan a la quiebra. Pero quizás en el campo de la minería, quizás sea la ausencia de derechos en el campo de la el propio campo de la minería, ¿no? ¿Quién es el dueño de la mina? El Estado. Ah, ¿y cómo se accede a poder explotar una mina? A través de una concesión. Claro. ¿No? Y eso Un permiso que eso el Estado te da. no lo obtiene Juan Pérez. No, además el Estado dice que no lo puede obtener Juan Pérez, porque te pone una tanda de requisitos. Que así sea una comunidad campesina, el Estado no le permite a esa comunidad campesina convertirse en una minera porque le exigen 800 requisitos. Es decir, todos los requisitos para poder invertir en minería y en los demás sectores controlados por el Estado o entregados en concesión por el Estado, te establece requisitos que en realidad solamente van a permitir a ciertos empresarios nacionales o a ciertas empresas extranjeras poder participar ahí. Esos requisitos son discriminatorios, son excluyentes. O sea, tenemos un esquema de minería donde no hay derechos de propiedad. Tampoco. O sea, yo me imagino, es cierto. y lo escribí alguna vez, no sé, un hombre en Manhattan, un ciudadano norteamericano, cualquiera que viva en Manhattan, que sea dueño de un predio y que debajo de ese predio se encuentre oro, por ejemplo. ¿Qué pasaría? ¿Con quién hablaría el hombre que sabe que debajo del terreno de tal señor en Manhattan hay una riqueza mineral? ¿Con quién hablaría? ¿Con un funcionario, con un ministro, un burócrata o con el señor que es dueño? Asumo que con el señor que es dueño, porque el esquema legal Claro. es distinto. En cambio, en nuestra realidad, el dueño no interesa. El posicionario, el dueño... Es el que al final llamarse, se integra, más bien. y se entera Cuando vienen ya muy los mal, actores ¿no? a sacarlo. Claro. Eso es lo que pasó hace algunos años en Piura, por ejemplo, en el Valle de San Lorenzo, que se opusieron a la explotación de un yacimiento de oro, si no me equivoco. Ya estaba todo listo porque habían conseguido los empresarios mineros, que eran canadienses, con sus socios peruanos, los permisos respectivos del Ministerio de Energía y Minas para poder intervenir en la zona y poder explorar. Y la comunidad se opuso. La comunidad incentivada, promovida, ¿no? Y reunida para oponerse por ciertas instituciones antimineras, ONGs antimineras. Y lograron imponerse, y lograron sacar y matar cualquier pretensión de explotación minera en la zona. ¿Qué ha cambiado? Desde eso fue el año 2005, si no me equivoco, 2004, 2005, que ha cambiado el Valle de San Lorenzo a la fecha. ¿En qué situación está? No ha pasado nada. No son más ricos por esa decisión. Más pobres, sería cuestión de verlo, pero más ricos no son. Como dirían, siendo abogado del diablo, pero la riqueza no solamente es material, conservan su bucólico ambiente, ¿no? Además tienen su riqueza espiritual intacta, Claro. porque no se han pervertido. El problema es que después corriendo van a las ciudades o envían a sus hijos a las ciudades, con lo cual niegan que lo que ellos tienen sea realmente valioso, ¿no? Si no, se quedarían allí y mantendrían sus modos de vida. Si ellos hubieran tenido el mismo esquema legal que permitió que, por ejemplo, la fiebre del oro y del petróleo en Texas en el siglo XIX permitiera que cualquier pobre agricultor, posicionario en la zona que primero fue de México y después de los Estados Unidos, en virtud de la guerra, pudiera decir, bueno, esto es mío hasta el fondo, ¿no? Hasta los mismos infiernos, y lo vendo a aquella persona que me está ofreciendo una cantidad de dinero importante porque sabe que ahí hay una riqueza que yo no puedo explotarla, pero él sí. Y mi terreno, que no valía nada hasta antes de que yo me entere de eso, y que ahora vale muchísimo, yo lo puedo vender porque soy dueño. Sin embargo, en el caso nuestro no se da esa figura. Sería interesante revisar eso, que las comunidades y los individuos, los particulares que habitan en zonas
donde hay riqueza minera, riqueza natural en general, puedan ser dueños a título individual o comunal, ¿no?, de esa riqueza, y son dueños de verdad. Pero si el Estado es dueño, significa que nadie es dueño. Obviamente. Y de ahí tenemos figuras en las cuales algunos, aprovechando la ley hecha a la medida del esquema mercantilista, del privilegio, puedan colocarse como los verdaderos hombres que puedan sacarle el jugo y disfrutar de esa riqueza, y no otros. Porque al fin y al cabo ese descontento surge de que hay una sensación de que alguien se hizo rico en mis narices, en el terreno que fue ancestralmente mío, y que al final yo tengo que hacerme un lado. Es que es realmente absurdo pretender que las personas son dueñas del terreno y el Estado dueño de lo que está debajo, ¿no? Eso es una herencia colonial, pero la visión de la propiedad vertical, es decir, el dueño es dueño de la superficie y de lo que hay debajo de la superficie, del subsuelo y de las riquezas que encontrara. Cuando a veces uno se lo explica, a mí me ha pasado a personas que defienden los derechos de las comunidades amazónicas, por ejemplo, o de las comunidades indígenas o campesinas, me salen con una cosa mucho más difícil para mí de aceptar como defensa, porque me señalan que, bueno, eso es un esquema de propiedad occidental, y ellos no tienen eso. Ellos no consideran a la tierra o a lo que hay debajo de la tierra propiedad. Es su hermana, su madre. Ellos son unos animalitos más integrados en ese ecosistema. Pero les digo, pero ¿cómo es posible que en ese esquema estas personas puedan mejorar o enfrentarse a esta expropiación que hace el Estado de los recursos que hay debajo, ¿no? En todo caso, lo que hay en la matriz de la mamapacha, ¿no?, ya en el lenguaje y la imaginería que ellos manejan. Y me salen con que no, esos esquemas de derechos de propiedad no cuajan para nada. Y yo digo, bueno, no importa cómo se le llame, la palabra puede ser propiedad, puede ser, qué sé yo, la palabra que ellos inventen o que usen milenariamente. El hecho es que ellos están allí y ellos viven allí y utilizan los recursos que hay allí. Y existen estas comunidades desde antes que exista el Estado republicano. O sea, son justamente dueños de eso antes que exista el sistema legal bajo el cual nosotros nos regimos. Entonces, ahí viene el problema de la Constitución. La Constitución les ha secuestrado sus bienes, su particular forma de vida, o de experimentar o de vivir su relación con el que estaría totalmente protegida, y eso es lo que ellos nunca aceptan ni quieren aceptar. Bueno, no he hablado con directamente campesinos ni familias de la Amazonía, me lo dicen sus representantes, que ya tienen todo un discurso ideológico o politizado. Pero un derecho de propiedad vertical en nada cambiaría su relación con esa propiedad, al contrario, la afirmaría, sí, la defendería, si ellos deciden, frente a la empresa extranjera o nacional y frente al Estado. El tener un derecho de propiedad no significa que tú tienes la obligación de venderlo. Sí, o sea, no... obviamente. Yo no sé por qué ellos piensan que si tienen derecho de propiedad, inmediatamente los miembros de las comunidades lo van a vender. Quizás porque sepan que sí lo van a hacer. No, además que se corren el riesgo de que si se mantienen el esquema tal como está, realmente desaparezcan. Y lo peor, que no aprovechen nada. Porque cuando uno va a una comunidad campesina, cada vez o menos, no encuentra gente. Lo que encuentra son viejitos o viejitas. Sí, porque sus hijos ya están acá. Y están estudiando en la universidad, muchos de ellos. Yo me acuerdo de una frase de Tocqueville, lo recogen, me parece, en América, ¿no? Que los indígenas, los Cherokee, en los Estados Unidos, en el siglo XIX, 1830 por ahí, estaban muy preocupados y se quejaban siempre del gobierno norteamericano porque cada vez las reducciones se hacían más reducidas, ¿no? Si es que valga la redundancia, pero es cierto, o sea, esas reducciones los habían combinado, se hacían cada vez más reducidas. Entonces invocaban y se alzaban en armas cada cierto tiempo, con muertes y demás, y a uno de los presidentes norteamericanos
creo que fue Andrew Jackson, que no precisamente era muy pacífico, ¿no? Era un traficante de tierras, ¿no? y expulsaba a los indígenas para expropiarle, para quitarle sus tierras. Era su negocio personal, y como presidente imaginemos pues qué tipo de actitud podría tener. Y se resolvía esos acuerdos, esas situaciones de las inquietudes de los cherokees en este caso, a través de convenios, de tratados. El gobierno de los Estados Unidos se comprometía a respetar el espacio vital de los indígenas. Y como te digo, cada vez esos espacios vitales se hicieron más pequeños. Y hoy día, hablar de un indígena norteamericano es una rareza, ¿no? O sea, hay gente que se dice que son indígenas, pero tú los ves y indígenas no tienen nada, ¿no? Además es un cliché que otra cosa, ¿no? O sea, en la realidad no existen. O sea, son realmente escasos. Han optado por un modelo de interacción diferente. Realmente son escasos, pero sin embargo, ya integrados en el esquema norteamericano, ya no son marginales, sino integrados, hoy ellos tienen un esquema de derecho similar a cualquier norteamericano, porque ellos son también norteamericanos, ¿no? Y ese derecho es el poder disfrutar de su propiedad, en este caso como comunidad. Ahora, la pregunta que viene es, si el derecho de propiedad a ese estilo, que sean dueños no solo del suelo, sino de la riqueza del subsuelo, harían que las comunidades y los particulares que se verían beneficiados por ese nuevo esquema, tolerarían un esquema como el impuesto a la sobreganancia. Allí veríamos a las ONGs que defienden... Habría ONGs que dirían, ¿no? Sí a los impuestos a la sobreganancia, que están ganando mucho, que el dólar ha subido mucho, y esos indígenas están ganando la riqueza. Sería muy interesante, ¿no? Plantear esa circunstancia, a ver si serían capaces de reclamar de esa manera, o de asusar a los políticos para tratar de cobrar a gente que simple y sencillamente ha tenido suerte. O sea, las sobreganancias no son más que suerte. Si el mercado te da la posibilidad de que algo que valía nada, pienso yo en el Canadá, siglo XVIII, fin del siglo XVIII, que los sombreros de piel no valían nada, estaban ahí. Y en un determinado momento en Europa empiezan a convertirse en un boom de moda. Los usaba Huckleberry Finn, claro, no era millonario, no era un huérfano, sí, raterito. Sin embargo, poco tiempo después se convirtieron en un boom en Europa y empezaron a costar muchísimo dinero. Si el mercado te genera ese tipo de situación, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Es colgarte ese esquema o renunciar? Decir, no me parece. Y estamos entre la situación que hay gente que cree que no me parece, que no debo de ganar. Y ese es un drama en América Latina, ¿no? Ya hemos perdido, esta sería la tercera oportunidad en la cual estamos cerca de encaminarnos sinceramente hacia un mejor futuro, y las condiciones como que se empiezan nuevamente a repetir, los fantasmas de siempre.